Relaciones de pacto. Amando a Yahweh y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 7. La poligamia, las concubinas y la realeza. Los tres oficios principales en Israel son el reinado o el rey, como el gobierno, el sacerdote, por ejemplo, el liderazgo espiritual, y el profeta, muchas veces es un nazareo. Además de estos hay una cuarta y especial función, la del juez. El juez es un tipo especial de rey, es decir, el líder del gobierno, y sus hijos no heredan de él. El juez también es un profeta. Un ejemplo de esto fue Moisés o Moshe. Moisés condujo a la nación, profetizó y también sirvió como sumo sacerdote de Israel antes del establecimiento del orden levítico. Por el contrario, David era un profeta y buscó a Yahweh con el efod. Esto tipifica un papel levítico. Sin embargo, solo uno de sus hijos heredó el trono después de él. Debido a que los diferentes oficios tienen diferentes normas de comportamiento, los que tienen varios oficios al mismo tiempo y se casan pueden tener problemas. En la antigüedad, se consideraba perfectamente aceptable para un rey o un hombre rico tener más de una esposa. Consideremos el ejemplo del Cana. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 1, verso 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana, y el otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Otro ejemplo es el rey David. Sin embargo, en adición de las múltiples esposas, él también tenía varias concubinas. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Sabemos que David tenía al menos 10 concubinas, porque él las abandonó para tener su casa cuando Absalón lo echó fuera de Jerusalén. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. En nuestro estudio Israel Nazareno te explicamos que los humanos se reproducen según su especie. Bereshit, o Génesis, capítulo 1, verso 25. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era bueno. Ese patrón de reproducción después de la propia especie de uno es mucho más profundo que simplemente rasgos físicos. También habla de la personalidad y las preferencias. Es decir, nuestra genética también influye en nuestras inclinaciones y deseos, y el hecho de que Salomón era el hijo del rey David nos pueden ayudar a entender por qué el rey Salomón tuvo un número aún mayor de las esposas y concubinas que su padre David. De hecho, Salomón tomó demasiadas. En Deuteronomio 17, Yahweh nos dijo que Israel seguramente tendría un rey, es decir, un gobernante o gobierno, pero Yahweh también dijo a los futuros reyes de Israel que no tomaran muchas mujeres para sí mismos para que sus corazones no se vuelvan a los ídolos. Devarim, o Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 al 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Debido a que su corazón iba a servir a sus hermanos, Yahweh ordenó que Salomón fuera el rey más sabio de todos los tiempos. Ayamim Bet, o Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 11 y 12. Y dijo Elohim a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Sin embargo, muchos analistas señalan que, a pesar de que Salomón fue el rey más sabio de todos los tiempos, omitió la advertencia de Yahweh de tomar múltiples esposas, motivo por el cual, más tarde, dio lugar a la desintegración del reino. Melahim Alep,
o Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de su padre David. Pero, ¿el error de Salomón de ir tras los falsos Elohim de sus esposas dicen algo sobre el rey David? David también tenía varias esposas, así como múltiples concubinas, pero la Escritura nos dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Yahweh. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino, refiriéndose a Shaul, no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Además, hablando alegóricamente en la parábola de las 10 vírgenes, Yeshua nos dice que el novio tomará 5 alegóricas esposas, que él hace sombra de un cuadro profético de Yeshua en su segunda venida. Matillahu, o Mateo, capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En Ezequiel, Yahweh se refiere también a las 2 casas como 2 hermanas que tomó para sí mismo. La hermana mayor que él llama Oholá, simbólico de Efraín, y la hermana más joven que él llama Oholibá, simbólico de Judá. Yahweh nos dice que estas 2 son hijas de una misma madre. Yehezkel, o Ezequiel, capítulo 23, verso 1 al 4. Vino mi palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria es Ahola, y Jerusalén es Aholiba. Sin embargo, lo que es realmente confuso es cómo Yahweh nos dice que no debemos tomar 2 hermanas en matrimonio. Vaikra, o Levítico, capítulo 18, versos 17 y 18. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. La razón por la cual Yahweh no rompió la Torá tomando a Efraín y a Judá es que todo esto es alegoría. Lo que tenemos que entender es la importancia de los distintos roles. El Rey de Reyes, Yeshua, tendrá 5 novias alegóricas en su segunda venida. Aunque él era célibe en su primera venida y durante su ministerio, animó a todos los que podrían aceptar el celibato también. Matillahu, o Mateo, capítulo 19, verso 8 al 12. Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces se les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos o castrados por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos o celibatos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces Shaul, que también era un profeta, nos dice que lo ideal es ser célibe, si somos llamados a ser así. Corintim Alep, o Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1 al 9. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de evadir las fornicaciones, cada uno, no llamado al celibato, tenga su propia mujer, y cada una, no llamada al celibato, tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Elohim, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, en celibato. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En primer lugar, tenemos a hombres como Elcanac y los reyes David y Salomón, teniendo más de una esposa. Entonces tenemos los reyes, Yeshua y Yahweh alegóricamente tomando más de una esposa. Sin embargo, como profetas, tanto Yeshua y Shaul o Pablo practican y predican el celibato. La mayoría de las personas no se sienten llamados a ser célibes, como vimos en nuestro estudio, la abstinencia, celibato y nazareos. Mientras que a una persona que se mantiene en la abstinencia se le prometió una mejor recompensa, lo importante no es la abstinencia, sino el llenar los lugares que Yahweh pone en nuestras vidas. Si tratamos de ser célibes cuando Yahweh quiere que nos casemos, esto no es correcto y viceversa. Lo más importante es hacer la voluntad de Yahweh para nosotros. Como se muestra en otros lugares, la voluntad de Yahweh es que escuchemos y obedezcamos su voz. Shemot o Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Siendo realistas, si tuviéramos que decirle a la gente que lo único que tienen que hacer es escuchar y obedecer la voz de Yahweh, esto podría causar problemas rápidamente. Yahweh trata continuamente de comunicarse con nosotros, pero los demonios también compiten por nuestra atención y también tenemos nuestros propios pensamientos. Es muy fácil confundir nuestros pensamientos o voces de los demonios con la voz de Yahweh, especialmente cuando deseamos algo. Esta puede ser una razón por la cual Yahweh nos da leyes de la Torá para servir como un tutor de clases. Cuando estamos dentro de las instrucciones legales de la Torá, es probable que estemos dentro de su voluntad. Galatim o Gálatas capítulo 3, verso 21 al 25. ¿Luego la Torá es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera, porque si la Torá dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua el Mesías fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Las instrucciones legales de este tutor son una necesidad práctica. Hay muchos que se dicen ser guiados por el Espíritu de Yahweh y hacen muchas cosas que son contrarias a las instrucciones de Yahweh. Por ejemplo, 1 Corintios 5. Corintim Aleb o 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni si aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, como si estuviera presente, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestra don Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestra don Yeshua el Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de la don Yeshua. Entonces, ¿cuáles son esas instrucciones del tutor con respecto al matrimonio? ¿Cuántas esposas la Torá dice que un hombre puede tener y depende de sus oficios? La Torá está escrita en más de un nivel. La Torá literalmente o instrucciones establece los códigos ideales de conducta que todo su pueblo idealmente debería seguir en un mundo ideal. Por ejemplo, en el comienzo Yahweh ordenó originalmente el matrimonio como una unión entre un hombre y una sola mujer. Bereshit o Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La mayoría de las personas quieren casarse en relaciones de uno a uno, y esto tiene mucho sentido. La razón de nacimientos de varones y hembras de aproximadamente 1 a 1. Si Yahweh hubiese querido que el hombre promedio tome más de una esposa, habría tenido que hacer la relación de nacimientos de las mujeres y los hombres mucho mayores. Además, podemos observar que cuando el verso 24 nos dice que un hombre se unirá a su mujer, se utiliza el singular, se unirá a su esposa, en lugar del plural, se unirá a sus esposas. Esto nos da una idea del patrón que Yahweh estableció originalmente.
Sin embargo, los hombres ricos en el antiguo Israel tuvieron más de una esposa y a veces la mujer lo inició. Por ejemplo, cuando Sarai o Sara no había dado hijos a Abraham, 10 años después de la promesa, ella trajo a su sierva Agar a Abraham como concubina para tener hijos por ella. Bereshit o Génesis capítulo 16, verso 1 al 5. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. A pesar de que esta unión realmente no salió bien para Israel, Yahweh nunca condenó a Sarai por este acto. Sin embargo, si bien puede ser lícito y de acuerdo a la Torá para un hombre tomar una concubina si su esposa le permite esto, también hay desventajas que deben tomarse en cuenta. La mera presencia de otra mujer en el hogar puede causar distensión externa y celos, y el hombre, como la cabeza del sacerdote de la familia, puede ser culpado por esto, aunque lo único que hizo fue aceptar pasivamente la oferta de su esposa. Israel también tenía 2 concubinas, que sus 2 esposas Lea y Raquel le dieron a Israel para que tenga hijos para ellas cuando éstas no fueron fértiles. Y como con Abraham, esto condujo a una lucha extrema y malestar en su casa. Bereshit o Génesis capítulo 30, verso 1 al 8. Viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob o Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Elohim, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y hará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y consiguió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Elohim, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo a Raquel: Con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Es completamente normal que una mujer quiera toda la atención de su marido, mientras que un hombre pueda disfrutar de la idea de tener varias mujeres compitiendo por su atención. Por lo general, no conduce a un hogar feliz y llena de shalom. Además, se plantea la cuestión de cómo es la actitud realmente de un hombre cuando quiere que sus mujeres compitan por él. Parece reflejar una actitud de ser servido de su parte en lugar de servir y amar a sus esposas. Sin embargo, a veces ocurre que las mujeres con gusto se convierten en segundas esposas. El caso del rey David nos da un claro ejemplo de esto. Después de que el rey Shaul obligó a David a esconderse, el rey Shaul tomó a su hija Mical, de regreso de David, y le dio a Palti ben Laish. Mientras que David todavía estaba escondido, un rico ganadero llamado Nabal insultó a David, y David se dispuso a matarlo. Sin embargo, la esposa de Nabal, Abigail, intervino, hablando a David de no vengarse. Poco después de eso, cuando Yahweh tomó la vida de Nabal, David envió a tomar a Abigail como su segunda esposa. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 25, verso 39 al 44. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Yahweh que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Shaul había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aunque la escritura no aclara las circunstancias, el verso 43 nos dice que, además de Abigail, David también tomó a Ahinoam de Jezreel, y, como hemos visto antes, David también tomó más esposas y concubinas. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 13. Y tomó David más concubinas o mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas.
La Escritura nos dice que el rey David era un hombre justo conforme al corazón de Yahweh, y aunque a algunos no les guste, la Escritura no habla negativamente de la decisión del rey David para mantener un harén. Sin embargo, de lo que la Escritura habla mal es del asesinato de Urías elitita con el fin de robar su esposa. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Primero David trató de conseguir que Urías se acostara con Bathsheba o Betsabé, con el fin de ocultar su adulterio. Luego, cuando Urías no lo haría, David conspiró para matarlo. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Después de que Urías había muerto, David tomó para sí a Bathsheba. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. La motivación de David en dormir con Bathsheba era lujuria. Sin embargo, la motivación de David en casarse con Bathsheba y Abigail pudo haber sido la de proveer para ellas, ya que sus maridos habían muerto. En los tiempos del Tanaj o Antiguo Testamento no había programas sociales seculares, solo el tercer diezmo existía para apoyar a aquellos cuyas familias no se preocupaban por ellos cuando ellos tenían cierta edad. También es importante darse cuenta de que los hombres solían morir más jóvenes que las mujeres. El factor más importante era comúnmente la guerra, las enfermedades y la exposición al ambiente. Esto creó un excelente relativo de las mujeres en la sociedad. Alguien tenía que proveer para ellas, para que no murieran de hambre. Si una mujer era todavía lo suficientemente joven para tener hijos o trabajar, un hombre como resultado podía tomarla como una segunda esposa. De lo contrario, a menudo no tenía otro recurso que el de sacar el dinero del tercer diezmo. Timoteus Alep, o Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 16. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Elohim y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mesías, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Yahweh no nos habla de implementar programas seculares como la seguridad social, sino que solo nos instruye sobre el tercer diezmo. Dado que los hombres probablemente continuarán muriendo más jóvenes que las mujeres, y dado que es probable que haya familias que no puedan mantener a sus padres, en el reino milenario probablemente las mujeres estarán mucho mejor como una segunda esposa, que como una viuda apoyada con el tercer diezmo. Además, en la cultura de Oriente Medio,
Una mujer generalmente piensa que necesita un hombre para protegerse de los bandidos merodeadores y el abuso de otros hombres. Dado que Abigail era rica, sabia y hermosa, David se ofreció a llevarla a su casa y también se ofreció a casarse con Bathsheba, ya que él había asesinado a su marido y también estaba embarazada de él. En ambos casos, con sus maridos muertos, puede parecer obvio que estas mujeres nunca se convertirían en la primera esposa de alguien más. Por lo tanto, en lugar de permanecer viudas, con gusto tomaron la oferta de matrimonio y se convirtieron en segundas esposas para el rey de Israel. Sin embargo, aunque es posible que todas las mujeres que David tomó como segundas esposas y concubinas eran viudas anteriormente y con necesidad de apoyo, esto no era lo que pasó probablemente. David fue un rey relativamente poderoso y rico, y parece más probable que muchas de las esposas y concubinas que tomó fueran vírgenes cuando contrajeron matrimonio con el rey David. Por razones que las escrituras no registran, David pudo incluso haber tomado algunas de ellas por efectos de alianzas estratégicas, ya sea para reforzar su posición política dentro de Israel o para solidificar las relaciones con otras naciones. Todo esto era parte de la realidad de la realeza en ese momento. La poligamia es cuando se toma más de un cónyuge, ya sea hombre o mujer, mientras que la poliginia es cuando se toma más de una esposa. Cuando vivamos en la tierra de Israel y si el gobierno no lo prohíbe, la poligamia sería legal. Sin embargo, si bien puede ser legítimo, la gran pregunta es si esto nos beneficia o no, de manera que podamos practicarla nosotros mismos. Corintim Alep o Primera de Corintios capítulo 6 verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La poliginia solo es aceptable si todas las partes están de acuerdo antes de que esto suceda, si se ha hablado explícitamente de forma directa o si simplemente se permite debido a la cultura. En los ejemplos que vimos anteriormente con Sarai, Lea y Raquel, fueron las mujeres quienes trajeron las concubinas a sus maridos para que tengan hijos por ellas cuando ellas no podían. Por lo tanto, debido a que las mujeres iniciaron la poliginia, se pusieron de acuerdo y por esto era legal. Por el contrario, el rey David nunca le pidió a su primera esposa Mical permiso para tomar a Abigail y a Ahinoam. No podía haberlo hecho, ya que no estaban en contacto en ese momento. Sin embargo, también es poco probable que David tuviera que pedirle permiso a Mical para tomar otras mujeres, ya que en la cultura de Oriente Medio en general, se entiende que un hombre podía permitirse varias esposas y era libre de tomarlas. Sin embargo, si Mical hubiese contraído matrimonio con el entendimiento de que ella sería la única esposa de David, él habría necesitado su consentimiento previo. Esto es porque el matrimonio es un acuerdo de pacto y las partes en un pacto no son libres de modificar los términos del convenio una vez que se ha establecido, a menos que todas las partes quieran el cambio. Si una mujer entra en un matrimonio con la impresión de que su relación va a ser monógama, el marido no es libre de tomar otras esposas sin su consentimiento previo. En caso de que el marido tome una nueva esposa o concubina de todos modos, él ha violado los términos del pacto, lo cual lo hace adúltero. De acuerdo con los principios de la Torá, tanto él como su nueva esposa son susceptibles de ser lapidados hasta la muerte. Mientras que muchas mujeres están en contra de la poligamia, algunos ven una ventaja en él. En los casos de Sarai, Lea y Raquel, puede parecer mejor que traigan concubinas a sus maridos que verlos tristes por no tener un heredero. A veces, las mujeres ya no desean el sexo con sus maridos y encuentran la introducción de una segunda esposa como un alivio. Sin embargo, otras creen que sería mejor ser una segunda esposa de un hombre rico y poderoso como un rey o un jefe de empresa que tener acceso exclusivo a un hombre menos poderoso o menos rico. Otras mujeres citan aún más razones. Cualquier razón que las mujeres puedan tener para desear ser parte de un matrimonio polígamo, hay un momento en que la Torá requiere que el hombre tome una sola mujer, independientemente de si ya tiene una o incluso si no quiere una. Esto es cuando los hermanos viven juntos y uno de los hermanos muere sin un hijo que llevara su nombre. Cuando esto sucede, Yahweh espera que el hermano sobreviviente se case con la mujer del difunto y levante un hijo que llevará el nombre del hermano difunto. El hermano sobreviviente puede negarse de hacerlo, pero entonces tiene que ir a través de un acto por el cual es humillado públicamente por negar a cumplir el deber de Yahweh a la familia y a la sociedad. Devarim o Deuteronomio capítulo 25 versos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá:
mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. En Occidente, esto se llama el matrimonio levirato, de la palabra latina levir, que significa hermano en ley. En hebreo se llama ibum, que se toma de la palabra hebrea para el hermano en ley, yevamá. Además de levantar a un hijo para continuar el nombre del hermano muerto, yibum también sirve para proveer al cónyuge del hermano muerto. Dado que no existen programas seculares como el bienestar en el mundo de Yahweh, esto le impide tener que sacar el tercer diezmo o convertirse en una segunda esposa de un desconocido fuera de la familia inmediata que podría o no tratarla bien. Desde que yibum es ordenado en la Torá, anula cualquier acuerdo monógamo que una pareja pueda o no tener. El principio es que no solo Yahweh quiere que tengamos familias fuertes, sino que Él quiere que nosotros nos encarguemos de nuestra familia espiritual. Esta puede ser la razón principal por la que no da ninguna provisión para los programas sociales fuera de la unidad familiar, excepto el tercer diezmo, que se destina exclusivamente como una red de seguridad para aquellas familias que se niegan a hacerse cargo de ellos. Sin embargo, existen razones para que una mujer quiera entrar en una situación con múltiples esposas. El concubinato es otra cosa. El concubinato es esencialmente un tipo de esclavitud. Si bien el concubinato y la esclavitud podrían parecer bárbaros hoy, si vamos a estudiar este asunto con oración, podemos comprender por qué Yahweh habla de ellos. Démonos cuenta de que Yahweh tiene esencialmente dos conjuntos de normas con respecto a la esclavitud. Mientras Él nos prohíbe tomar otros creyentes hebreos como esclavos, Él nos permite tomar esclavos de otras naciones, sobre todo porque esto va a ayudar a convertir tanto a ellos como a sus hijos a la fe en el largo plazo. Vaikra o Levítico capítulo 25, verso 42 al 46. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Elohim. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que estarán con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Cuando los hijos de Israel se asentaron en la tierra de Canaán, no fueron capaces de sacar a todas las otras naciones fuera de allí, así que las establecieron en y entre ellos. Los hijos de Israel más tarde se hicieron más fuertes y sometieron a los cananeos a trabajos forzados. Yehoshua o Joshua, capítulo 17, verso 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Además de poner a los cananeos a trabajos forzados, los hijos de Israel también obligaron a los cananeos a pagar tributo. Shofetim o Jueces, capítulo 1, verso 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Una cosa que tenemos que recordar es que, en el pensamiento hebreo, nuestra nacionalidad no está determinada por nuestra herencia étnica, sino por nuestra fe. Esta es la razón por la cual los que adoptan la fe de Abraham se conocen como los hijos de Abraham, porque en la escritura la nacionalidad se determina por la práctica religiosa de cada uno. Romim o Romanos, capítulo 9, versos 6 al 9. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Como te explicamos en nuestro estudio Israel Nazareno, esta diferencia que se suele pasar por alto es también el motivo por el cual el Pacto Renovado o Nuevo Testamento se refiere a los que eran genéticamente judíos, pero que no se aferran a las formas hebreas como griegos. No es que en su genética eran griegos o que descendieran de los griegos en modo alguno, más bien
era que sus prácticas de adoración y patrones de pensamiento fueron influenciados por la cultura griega. Maasei o Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En nuestro estudio Israel Nazareno, se explica que a pesar de que los helenistas y los griegos aparecen a lo largo de las Buenas Nuevas y en Hechos capítulo 6, el primer verdadero no judío a ser llamado a la fe fue Cornelio en Hechos capítulo 10. Maasei o Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Mientras que se puede herir la sensibilidad cristiana, la verdad es que Yahweh es un imperialista, y Él espera que empleemos su reino por todos los medios disponibles. Debemos tratar a todos aquellos que se aferran a la misma religión como hermanos, ya que Israel es una familia. Sin embargo, aquellos que no estén en posición de la misma creencia se consideran esencialmente como forraje, por lo menos hasta el momento en que se conviertan. Una concubina puede ser una esposa recta tomada del pueblo no hebreo, ya sea que fue subyugada a los hebreos por dura servidumbre o tributo. Aunque ella no tenga los mismos derechos legales que una esposa hebrea, en una corte de la ley hebraica, su esposo, sin embargo, debe tratarla con dignidad como a cualquier esposa. En hebreo y en arameo la palabra concubina es pilhesh, que viene de la raíz de 4 letras. Las raíces de estas 4 letras son raras, tanto en hebreo como en arameo, y nadie está realmente seguro de los orígenes de esta palabra. Sin embargo, es fonéticamente similar a la palabra aramea palhesh, que se refiere a un joven que aún no está maduro. Otros han planteado la hipótesis de que es una contracción de que significa la mitad de una esposa o una esposa parcial. Esta es una buena descripción de la situación jurídica de una concubina, que es menor que la de una esposa completa. Por ejemplo, mientras que la pena por acostarse con la esposa de otro hombre es la muerte, la pena por acostarse con una concubina que estaba prometida a otro hombre es solo una flagelación porque ella no es libre. Vaikra o Levítico capítulo 19, verso 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Sin embargo, cuando un hombre toma a una esclava como esposa, se le ordena amarla como a sí mismo. Shemot o Éxodo capítulo 21, versos 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos o concubina, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas, si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin pagar dinero. Las relaciones de pareja son, ante todo, sobre el amor, y el amor es para transformar todas las demás relaciones. Incluso si un hombre compra una concubina por dinero, esto no será para que ella trabaje en los campos como los esclavos varones, pero aún así ella debe ser productiva, y también debe ser una mujer. Su marido debe cuidar de ella y amarla todos sus días. Si él la trata como un esclavo, Yahweh considera que él la ha traicionado con respecto al matrimonio. Ella puede entonces obtener su libertad, mientras su padre puede quedarse y mantener toda su dote. En otras palabras, si él no se preocupa realmente por ella y la ama, Yahweh dice que su concubinato debe ser anulado, sin ninguna sanción ni a ella ni a su familia, porque el matrimonio supone que debe tratarse con amor. Tal vez una de las razones por la que el concubinato es considerado con tanta repulsión en la sociedad cristiana estadounidense es que, históricamente, los cristianos lo hicieron mal. Por ejemplo, era común que los cristianos dueños de esclavos en América del Sur tuvieran relaciones maritales con sus esclavas, pero los hijos de su unión fueron criados como esclavos y la madre y el niño trabajaron en los campos. Esto fue una violación directa de Éxodo capítulo 21, verso 7, y no mostró nada del espíritu de amor que viene por definición en todas las relaciones maritales. Además, una vez que estos esclavos americanos se convirtieron al cristianismo, su contrato de misión debería haber sido técnicamente terminado en el año del jubileo que pide la liberación de todos los hebreos. Puede ser que el verdadero propósito por el cual Yahweh permitió que Israel tomara concubinas es ayudar a aquellos que son llevados de las otras naciones como esclavos a convertirse en la verdadera fe. Sin embargo, incluso si esto es así, debemos también señalar que Yahweh no está realmente a favor de la esclavitud o el establecimiento de cualquier yugo que no sea el suyo.
En muchos lugares, Yahweh habla en contra de la esclavitud en todas sus formas. Yesayahu o Isaías capítulo 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Sin embargo, el hecho es que los reyes David y Salomón tuvieran concubinas sin necesariamente tomarlas como esclavas de otras naciones. A veces puede ocurrir que una concubina era simplemente alguien dentro de Israel con un estatus social mucho más bajo tomada como esposa. El propósito de llevarla como una esclava en lugar de como una mujer plena era simplemente porque ella provenía de un ambiente mucho más bajo y no podía traer beneficios financieros a la relación como una mujer normal. Como vimos anteriormente, los 4 oficios principales en Israel son el rey, el sacerdote, el profeta y el juez. Cuando nos fijamos en el rey, que tipifica el gobierno, en el sacerdote, que tipifica el liderazgo espiritual, el profeta y el juez, que tipifican a un nazareo o a un profeta como el rey, podemos ver que están llamados a desempeñar diferentes roles. Las reglas que se aplican a un oficio no se aplican necesariamente a los demás. Por ejemplo, es legal que los de la realeza puedan tener más de una esposa, a menos que sus votos matrimoniales especifiquen lo contrario, y los reyes a menudo tomaran más de una esposa. Shemuel Bet o Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. En cambio, los levitas eran típicamente monógamos, y el sacerdote hubiera sido descalificado para tomar su oficio si no hubiera tomado a una virgen por mujer. Baikra o Levítico, capítulo 21, verso 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Mientras que los de la realeza podían tomar otras esposas, el propósito y la función de los sacerdotes es enseñar al Israel de Yahweh los ideales a su pueblo. Tal vez por eso el apóstol Shaul nos dice que aquellos en los papeles del sacerdocio y sirvientes de la congregación deben tomar exactamente una mujer, de acuerdo con el ideal edénico. Timoteus Aleph, o Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. En arameo, la palabra uno es jada. Esto indica singular, una sola mujer. Esta palabra está fonéticamente relacionada con la palabra hebrea para uno, que es ejad. Si se puede argumentar que esta palabra significa unidad, como en una unidad de las esposas, en un contexto, esto no funciona. En griego la frase de marido de una sola mujer es mías gunaikos andra. De nuevo, esto indica un uso singular. La concordancia Strong define la palabra griega en el sentido de uno o primero. Strong 3391 mía, mi-a, femenina irregular de Strong Nuevo Testamento 1520, una o primero. Mirando la referencia de Strong Nuevo Testamento 1520, encontramos también que significa uno. Strong Nuevo Testamento 1520 eis o ice, incluyendo el neutro cuando, un número principal, 1. Lo que Shaul quiere decir entonces es que un anciano o un siervo en la asamblea debe ser marido de una sola mujer. Por lo tanto, la poligamia se limita a la monarquía o gobierno, y mientras los célibes o nazareos pueden servir en roles proféticos, la enseñanza, el juicio o las funciones apostólicas al igual que Shaul, lo que la gran mayoría de la gente necesita en las asambleas
es el pastoreo de alguien que ha dado un buen ejemplo al aplicar con éxito el ideal edénico de la unión de un hombre y una mujer. Por esta razón, los roles en el liderazgo de las asambleas locales deben ser llenados por maridos monógamos que han llevado con éxito a sus familias en el camino de Yahweh y su Torá. A veces las mujeres se sienten amenazadas por la presencia de polígamos en la congregación. Sin embargo, esto es innecesario. El hecho de que pueda haber polígamos en la asamblea no significa que el ideal edénico de las uniones maritales monogámicas dedicados y amorosos han pasado, ni tampoco significa que los maridos buscaran esposas adicionales. Entonces, si hay personas como el rey David, el rey Salomón y el Caná en la escritura, debe haber un lugar para ellos hoy, así como también debe haber un lugar para los solteros, debido a los antecedentes históricos de Yeshua, Shaul y Yohanan Hamadbil, o Juan el Inmersor. Viendo cómo Yahweh y Yeshua hablan alegóricamente en la profecía y en la parábola de tener más de una esposa cuando están en sus roles de realeza, no podemos condenar en nuestra conciencia a figuras de la talla de Abraham o el rey David por tomar varias esposas y concubinas. ¿Cómo podemos condenar las prácticas de los patriarcas cuando estos eran mucho más grandes que lo que nosotros somos? Mientras que los polígamos no traten de dirigir nuestras asambleas, aunque trabajen en empresas o en el gobierno, ellos deben sentirse bienvenidos entre nosotros, es decir, si no están desobedeciendo las leyes del país en el que viven. En el momento de escribir estas líneas, Efraín está en la dispersión. Como explicamos en Acerca de sumisión al gobierno y Rebelión y la Constitución de los Estados Unidos, en los estudios de las Escrituras Nazarenas volumen 1, Kefa o Pedro nos dice que debemos someternos a toda institución humana por amor de Yahweh y honrar y obedecer al soberano del país, es decir, los líderes del gobierno. Kefa Alep, o Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Por causa de Yahweh, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Elohim, honrad al rey. En el verso 15, Kefa nos dice que obedecer al gobierno es hacer el bien, y que, al obedecer al gobierno, podemos callar la ignorancia de hombres insensatos. Shaul también nos dice en el más simple de los términos que nos sometamos a nuestros gobiernos porque los gobiernos han sido nombrados por Elohim. Romim o Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Elohim y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Elohim resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Luego en Primera de Timoteo capítulo 2, Shaul nos dice que oremos por aquellos a quienes Yahweh ha puesto en autoridad sobre nosotros. Si algo está mal con nuestro gobierno, simplemente debemos orar para que Yahweh sane a nuestra nación. Timoteus Alep, o Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es raro que los creyentes traten de ir en contra de la necesidad de someterse a los gobiernos, especialmente en las áreas de impuestos, el uso de drogas y las leyes contra la poligamia, señalando que los apóstoles no estaban de acuerdo en dejar de testificar de su fe cuando el Sanedrín les dijo que no lo hicieran. Masei o Hechos capítulo 4, verso 19 y 20. Mas Kefa o Pedro y Yohanan o Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La diferencia aquí es que la razón por la cual Yohanan y Kefa protestan no era que se les negara la oportunidad de tomar varias esposas, sino que se les negó la oportunidad de ser testigos de su fe, lo que se nos manda a hacer.
Nunca leemos acerca de alguna persona en el pacto renovado que haya tomado varias esposas, ni es mandado. No es que la poligamia nunca tuvo lugar en tiempos del pacto renovado, pero Yeshua y Shaul promovieron tanto el celibato como los ideales edénicos de la monogamia amorosa, dependiendo de cómo Yahweh nos guíe. Sin embargo, si Yahweh quisiera guiar a un hermano, y en particular un hombre de negocios sobre la cabeza del gobierno, para tomar una segunda esposa, o si Yahweh quisiera conducir a una hermana para convertirse en una segunda esposa, los que practican la poligamia todavía deben hacer un compromiso de por vida y hacer una promesa ante Elohim para asegurarse de que a todos sus hijos se les proporcionen los mismos derechos en el contexto de una familia amorosa, creyendo que se dedicará a servirles. El mundo ha dado su consentimiento a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, novios que viven juntos, múltiples matrimonios y criar a los hijos fuera del matrimonio. Ninguno de ellos es legítimo, ya que ninguno de ellos enseñará a los niños a adorar a Elohim. Por mucho que no nos guste admitirlo, cuando se hace bien de acuerdo a la Torá de Yahweh, la poliginia sí enseña a los niños a adorar a Elohim. Incluso el concubinato, cuando se hace bien, ayuda a contribuir al reino de Yahweh. Mientras que la poliginia puede no ser el ideal edénico, puede no ser una práctica aceptable para los líderes espirituales y no debe ser practicado por un profeta o un nazareno. ¿Quién de nosotros está capacitado para juzgar a su hermano o hermana para hacer algo que nuestros antepasados han hecho antes que nosotros? Siempre que guíen a sus hijos a orar a Elohim y no quebranten las leyes de los países en los que viven, puede hacerse. ¿Y cómo podemos juzgar a alguien por hacer lo que Yahweh dice que es lícito hacer? Romim o Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Elohim para hacerle estar firme. ¿Cómo podemos saber lo que Yahweh ha puesto en el corazón de alguien más? Dejemos el juicio en las manos de nuestro buen Padre Celestial, el cual sabe exactamente sobre los ensayos y lecciones que cada uno de nosotros tiene que aprender para servir y agradar a Elohim. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.